En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, trayendo el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Sucia es la política. Ataques a la dignidad, la honra y el buen nombre que están a la orden del día en medio de esta contienda por la presidencia de la República llama a mirar muy de fondo las posturas de aquellos ídolos políticos caciques que enmarcan la tendencia en el electorado colombiano. Zorros viejos que fungen de corderos mansos, pero traen consigo profundas intenciones de desestabilizar el ente democrático de una nación. Se está al frente de un entorno que apuesta por una política no santa de lo que puede venir y de lo que será un entorno de confrontación ideológica y de mayor polarización que no atiende las necesidades de un país en reconstrucción para retomar una nueva normalidad que lo encauce en ese rumbo que traía antes de la pandemia. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Intolerancia, insultos y acosos de bodegas incendiarias son el entorno de una propuesta que distante está de la coherencia entre el discurso y la acción. Miedo que circunda el proceso electoral está secundado por un clima de violencia que ya cobra víctimas. Urgente ajuste en la estrategia de comunicación debe acompañar a una alternativa política que atiza el sentimiento de zozobra de la población colombiana. Milicias urbanas que se fortalecieron desde el accionar de las primeras líneas exalta la miopía gubernamental que dejó crecer un fenómeno que ahora se sale de las manos por dejar de lado la estructura de una seguridad democrática en pro de los intereses de una ideología que está en el afán de capitalizar formas de indignación. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Tinte revanchista que se esgrime en cada pronunciamiento que acompaña al candidato presidencial y la fórmula vicepresidencial del pacto histórico en plaza pública y los medios de comunicación convencionales y digitales son una apuesta de odio que pide reflexionar y entender las causas de una política del fanatismo que se indica de enemigo y paramilitar a todo aquel que no está de acuerdo con ellos. Destrucción de la democracia inicia con la mitomanía de una fuerza política que se niega a condenar las evidentes acciones terroristas que circundan el entramado social colombiano, culto de la apariencia sustentado en la motivación política que calienta el ambiente desde un populismo que hace temer por lo que puede venir cuando verdaderamente logren su propósito y ejerzan el poder. Tiene claro que la campaña sucia se hace por escenarios digitales, señala a otros de pecados que también están presentes en el pacto. Solo escuchen este audio del candidato presidencial
Gustavo Petro. Bueno, le doy un saludo muy especial a todos los nuevos grupos que se han configurado en redes como WhatsApp o como Telegram, que son fundamentales porque es por allí, sobre todo en el WhatsApp, donde se hace la campaña sucia, la campaña de las noticias falsas, de la calumnia, de la propagación del miedo, como la base fundamental de la política de la extrema derecha colombiana. Necesitamos defendernos allí con el argumento, con la verdad, con la sencillez, con el amor. Y en esa medida, estas personas, que ya son miles, van a ser fundamentales en esta etapa de la campaña política. Que ninguna mentira puesta en WhatsApp se quede sin respuesta. Que ningún ciudadano o ciudadana afectada por las mentiras del WhatsApp hecha por las campañas de quienes quieren perpetuar la violencia en Colombia quede sin el argumento contrario, sin que pueda establecer en realidad su derecho. Que nadie se quede sin respuesta. Atizando el escenario, no se soluciona un problema de raíz que los vincula a ellos mismos. Victimización que acompaña a la izquierda, pacto que quiere traer al territorio nacional el socialismo del siglo XXI, los lleva a alzar la voz en defensa de los ataques racistas y xenófobos contra su candidata vicepresidencial, pero aplauden y gozan siendo cicutas, haciendo bullying y acabando con la reputación de otros. Apoyo que han brindado al terrorismo que destruyó las calles de las ciudades en los últimos años, conexidad con figuras políticas, nombres salpicados en escándalos complejos, lucha de intereses con los comunes, entre otros factores, hace difícil mirar hacia el futuro sin recordar ese pasado que los acompaña y distante está del camino recto. Política del miedo que se ha sembrado en esta campaña llama a cuestionar a quién beneficia esa táctica. Ataque frontal, estigmatización de la prensa que ha emprendido el líder de los humanos, invita a condenar la generalización de un mensaje indirecto que incita a la violencia. La culpa de la crisis económica que viven muchos colombianos la tiene la pandemia y el paro que patrocinaron algunas fuerzas, como se lo dijo al líder del pacto histórico, el candidato presidencial Fico Gutiérrez. Acá hay que decir que hoy uno de los problemas más grandes que tienen los hogares de más bajos ingresos es cómo hoy el costo de los alimentos tiene una inflación cercana o superior al 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que así haya aumentado el salario mínimo a 1 millón de pesos, pues se queda corto ese aumento porque la plata no alcanza para mercar. La carne por las nubes, la papa por las nubes, la proteína por las nubes. Claro, una crisis mundial, una crisis global por muchas razones, pandemia, pero también hay que decirlo. Hoy todavía se está viendo las consecuencias de cómo, por ejemplo, los bloqueos y la violencia que se dieron el año pasado, promovido por estos sectores que generan odio y que quieren acabar con la democracia, pues en departamentos como el Valle o en el Cauca, donde se sintió con más fuerza, pues la inflación era cercana al 17 o al 20% en canasta familiar y alimentos, mientras que el promedio nacional era cercano al 6%. Ellos son los responsables. Y ahora querían inventarse que otro paro de otras movilizaciones a partir del 3 de marzo, 10 días antes de las elecciones, y se dieron cuenta que era un error inmenso y por eso se echaron para atrás. Eso es una de las razones. Segundo, hay que decirlo, Colombia puede ser productor de fertilizantes e insumos agrícolas y eso es lo que vamos a propender para poder hacer. Pero es un tema también de cómo garantizamos ser una despensa agrícola para Colombia y para el mundo. Tenemos 22 millones de hectáreas cultivables. Si mucho utilizamos 5 o 6, ¿qué vamos a hacer? Triplicar la inversión de vías al campo. Hoy se invierte 1 billón de pesos anual en promedio por vías terciarias. Vamos a llevarla a 3 billones de pesos. Hoy hay entre 10, 14 billones de pesos de regalías sin ejecutar. Vamos a destrabar esa plata para las ciudades y para las zonas rurales. Los distritos de riego. Catastro multipropósito, titularización de la tierra y que los campesinos puedan tener acceso a créditos blandos para pequeños y medianos productores, proyectos asociativos, todo lo que tiene que ver con agricultura de precisión, y para eso necesitamos la maquinaria y que tenga menores costos o menores aranceles o eliminarlos para que los puedan llegar al campo. Aquí la apuesta tiene que ser el campo. El foco de atención en el próximo cuatrenio debe ser el campo y su incidencia en el suministro alimentario de los colombianos.
libertad de pensamiento y expresión debe ser garantizada, protegida y respetada sin ser mancillada por la mentira que teje a cada instante Gustavo Petro y su séquito para justificarse y engañar aún más a las clases populares. Construcción de futuro debe ser a pulso y defendiendo los principios fundamentales de la democracia. Representación con actitud de servicio al pueblo que dé voz a las regiones, a todos los sectores y no se aproveche de los que han llamado olvidados para sacarle provecho en los próximos comicios. Fuerza y persistencia es la que se necesita para alcanzar seguridad, empatía y tranquilidad, pasar la página de las amenazas y las discriminaciones que tienen a muchos en pie de lucha. Quieren tapar el sol con un dedo. Para ellos, el único incendiario del paro fue el presidente Iván Duque. Ellos fueron unos santos, como lo aseguró en Caracol Radio la candidata vicepresidencial Francia Márquez. Yo acompañé esa lucha, la valoro. Creo que era necesario para que este país se dé cuenta de las situaciones, porque hay gente que vive en sus privilegios y no se da cuenta que hay un pueblo sufriendo. Un pueblo que quiere educación, que quiere salud, que quiere vivienda, que quiere agua potable, que quiere conectividad. Mientras 50 billones de pesos se pierden cada año, si los jóvenes no tienen, están desesperanzados, quieren oportunidades. Me encontré a muchos diciendo: ¿usted cree que yo no quiero estudiar? Yo quiero estudiar. Pero la única vez que he podido pisar las puertas de una universidad a veces ha sido para ir a jugar fútbol. Los escuché. Esta sociedad necesita escucha. Esos jóvenes, si en vez de que el presidente los hubiera señalado de vándalos, criminales, terroristas, al siguiente día del paro, ¿sí?, el presidente va y se sienta a escuchar a la gente con los distintos movimientos sociales, eso no hubiera llegado hasta allá, ¿sí? Pero el presidente estaba desafiando al pueblo, desafiando a la gente. El único incendiario de todo eso fue el presidente. Si el presidente hubiera escuchado, hubiera puesto el diálogo en el centro, eso no hubiera pasado. Y el único irresponsable fue él, que en medio del hambre, en medio de un encerramiento de una pandemia, ¿sí?, nosotros llevamos toneladas de comida de nuestras veredas, de nuestro municipio, a la gente en Cali, en el Agua Blanca, en medio de del COVID. Cuando se hizo el 2019, nosotros llevamos más de 30 toneladas de comida que salió de mi municipio, las llevamos a repartírsela a la gente que no tenían comida, que no tenían empleo. Necesidades son múltiples, pero la solución no es la violencia. El contexto es fundamental en lo que quieren volver lucha de clases. Complejo entorno que acompaña al colectivo social colombiano exige atender en el próximo cuatrenio las tareas que dejó consigo una mala administración y la pandemia, ajuste e implementación de los acuerdos de La Habana, disidencias guerrilleras, células urbanas, desplazamiento, crisis económica, deficiencias del sistema de salud, acceso a la educación, desarrollo de las regiones, reactivación del turismo, configuración de oportunidades para todos. Colombia requiere en la Casa de Nariño no solo un estadista, gestor con excelente hoja de vida, sino una persona que, distante de resentimientos y odios, sea capaz de implementar políticas públicas que propendan por unir y no dividir, como lo viene haciendo el Pacto Histórico. El candidato presidencial, Fico Gutiérrez, le habla claro a Petro y le muestra cómo le ha tratado de cambiar el discurso a los colombianos y hablan sin autoridad moral. Venga, Petro, yo le digo una cosa y se lo digo a los colombianos. Mire, mi jefe es la gente y yo trabajo es para la gente. Y yo no tengo partido y yo sí puedo darme ese lujo. Pero hablemos de los grandes temas. Porque lo que nos han venido haciendo creer en el país, muchas personas, incluyéndote a vos, es que nos fueron cambiando el relato. Y ahora, supuestamente entonces, quienes atentaron en el pasado contra la gente, quienes secuestraban, extorsionaban, quienes asesinaban, ahora supuestamente entonces son los dueños de la paz. Y nosotros, la mayoría de los colombianos, que nunca en la vida hemos empuñado un arma para atentar contra nadie, somos dizque los amos de la guerra. No, yo ese cuento no me lo dejo meter porque es que yo en mi vida
empuñaba un arma para atentar contra alguien. Totalmente diferente a lo que hiciste vos. Entonces yo sí tengo autoridad moral para hablar de paz. Y yo sí creo en la paz. Y yo lo he dicho que voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC. Pero voy a hacer que las FARC cumplan, porque las FARC no han cumplido. Entregaron solo el 50% de las armas. Tus amigos, tus aliados, solo el 50% de las armas. Las rutas no las entregaron, ahí están las disidencias FARC felices. No han reparado a una sola víctima y no han entregado un solo peso de los bienes adquiridos por el narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro. Tus amigos, a los que tanto has defendido, como defendiste a Santrich, a Márquez y a todos ellos. Entonces, a mí que no me metan ese cuento y esa teoría que han tratado de implementar muchos de ustedes con el famoso tema de la transferencia de la culpa, que es que todo lo que hicieron, tanto paramilitares como guerrilleros, que para mí son igual de despreciables los dos, paramilitares y guerrilleros, terminando siendo lo mismo, extorsionistas, secuestradores, asesinos dedicados al narcotráfico. Y en últimas, ¿qué terminó pasando? Que esa teoría de la transferencia de la culpa es que todo lo que hicieron era por culpa de toda la sociedad. Pues no nos dejamos seguir metiendo ese cuento. Aquí lo que hay que hacer es poner las cosas en orden, poner otra vez las cosas en orden. Ese tiene que ser el mensaje para Colombia. Vos te metes unos cuentos que hasta vos mismo te los crees, Gustavo. Mira, hombre, claro que el país acaso es bobo. ¿Vos crees que la gente es boba? Claro que defendiste a Márquez, claro que defendiste a Santrich. Sabían que ellos estaban ya y seguían el negocio del narcotráfico. El país lo sabe. Claro que el país lo sabe. Petro se mete mentiras que ni él mismo sabe cómo sostener. Convergencia de intereses que son oscuros en medio de una campaña. Oposición no debe ser irracional. Problemática que cobija al país necesita de consensos, respeto por los argumentos y reconocer las diferencias de unos con otros. Problema de las campañas en esta contienda es que todas, todos y todes tienen algo que esconder. Trayectoria de vida de los candidatos no enaltece una gestión pública exitosa y sin mancha. Odio visceral que se pregona entre los extremos políticos y polariza el ecosistema nacional denota que el afán por lograr la victoria nubla el pudor y sin medir palabras y esgrimir pruebas se pisotea la reputación del contrario para seguir incendiando el país. Verborrea que acompaña ataques sin piedad en los escenarios sociales sacan a flote que quienes fungen de víctimas terminan actuando igual o peor que sus victimarios, difunden racismo, xenofobia, machismo y cualquier barbaridad que gente con decencia evitaría para exponer su opinión. El senador Roy Barreras denunció a Marvel en la fiscalía por racismo. Dice que Francia Márquez no está sola y tiene quien la defienda. Acabo de presentar denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación contra la señora Marvel. Ha cometido delitos, ha violado la ley antirracismo y ha violado el Código Penal en los artículos 134b y 134c y el artículo 220 por injuria, porque ha estigmatizado un ser humano valioso y emblemático como Francia Márquez. Marvel, Francia no está sola. Millones de colombianos la defienden y repudian su ataque racista y xenófobo. Pagará 3 años de cárcel. ¿Qué dirá el señor Barreras de los ataques que salieron de su propia colectividad con Gustavo Bolívar? El silencio es total. Líderes y lideresas bajo todos los fuegos, población de un país expectante por lo que está por venir, espera candidatos presidenciales que antes que dedicarse a despotricar de sus contendientes, se enfoquen en propuestas y hacer campañas totalmente limpias, reivindicación del Estado, recuperación y fortalecimiento de la paz, educación, salud, recursos para la vejez, exaltación del campo, protección de la vida, en un país lleno de oportunidades para niños y jóvenes, necesita de una persona con los pies en la tierra, opción que no venda miedo ni ofrezca lo imposible. La campaña debe superar los delirios de persecución, pues para la izquierda, el uribismo y la ultraderecha no saben hablar de otra cosa que la expropiación
como lo dejó entrever en Semana en Vivo la candidata vicepresidencial Francia Márquez. No, la gente, el uribismo, sí, y la ultraderecha no sabe, cuando hablan de Petro, no saben hablar de otra cosa que la expropiación. Y bueno, si vamos a hablar de expropiación, hablemos claro, porque aquí hay más de 8 millones de víctimas, colombianos y colombianas, que de verdad han sido expropiados de sus tierras y de sus derechos, ¿sí? Aquí quienes han expropiado han sido los que han gobernado este país. Y eso no es Petro, ese no es el pacto histórico. Entonces, colocan esas palabras sobre la sociedad para deslegitimar este proyecto que hemos venido haciendo. Con ese cuento de la expropiación y de que nos íbamos a volver como Venezuela, sí, le han impuesto eso a la sociedad colombiana, le han hecho creer eso a la sociedad colombiana, cuando los expropiados, los que han expropiado a la gente han sido otros. En mi experiencia, nosotros tenemos una experiencia en Cauca, de un proyecto que construyeron, Salvajina. Vaya, pregúntenle a los mayores, a los viejos de allá, que perdieron sus tierras. Ellos dicen, perdimos nuestras tierras, pero fue que el Estado se las expropió, porque construyó un proyecto y ni siquiera las indemnizaron, ni siquiera les pagaron por esas tierras, ni siquiera los colocaron en unos lugares donde podrían seguir viviendo en condición digna. La gente se empobreció con ese proyecto. Está Hidroituango, sí, un proyecto de represa que se construyó ahora. Pregúntele a cuántas familias sacaron de esas tierras para construir esa represa. Eso es una verdadera expropiación, sí. Entonces, el proyecto económico que se ha impuesto aquí ha sido sobre la base de la no garantía de los derechos de la sociedad colombiana y sobre todo esa sociedad vulnerable, empobrecida, y ha sido sobre la garantía de la expropiación. Para verdades, el tiempo, y complejo será el futuro si los proyectos de avance social se miran como ataque a los menos favorecidos. Refundar la patria, como lo proponen las campañas de izquierda, centro y derecha, solo es posible con una fórmula que no sufra de amnesia una vez asuma el poder. Alternativa con experiencia en la gestión pública, que se rodee de un equipo competente y por encima de la animadversión mantenga lo bueno y desde las tesis sustentadas acabe o reforme con lo que no está funcionando. Conocer a políticos y personas de una u otra corriente no significa ser ficha de ellos. Colombia debe construir desde la diversidad, como lo aseguró en Semana el candidato vicepresidencial Rodrigo Lara Sánchez. Yo conozco al presidente Álvaro Uribe, lo tuve en Neiva precisamente, conozco a muchos otros políticos del Centro Democrático, al senador Ernesto Macías, que es paisano mío, a Álvaro Hernán, conozco a personas de la izquierda, conozco a desmovilizados con quienes me he sentado en el despacho, tengo amigos de un lado y del otro lado. Esa es Colombia. Colombia es diversa y por eso tenemos que construir una Colombia pluralista, incluyente, en donde nuestro proyecto, independiente de nuestras ideas, pueda salir adelante. Eso es lo que yo quiero ver. Aquí nos pretenden encasillar porque es el juego político muy claro de muchos. No, es que son de acá y quieren que el pueblo lo vea y entonces nos muestran como positivo, negativo, como blanco o como negro. Yo creo que esta Colombia es diversa, la problemática es general, no tiene partidos, no tiene color y por eso estoy aquí sentado. Conozco a Federico muy bien, desde la alcaldía compartimos. Mire, le confieso una cosa, hay cosas que no he hablado con Fico, pero cuando yo hablo y después lo escucho a él que él dice lo mismo que yo decía, digo, hombre, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Claro, hay temas que de pronto tenemos que buscar consensos y llegar, y esa es Colombia. En medio de la diversidad, en medio de la diferencia, tenemos que buscar lo que nos une. En medio de la diferencia, se debe buscar lo que nos une y nos permita construir un futuro. La respuesta a los problemas de Colombia no puede seguir circunscrita a mirar el espejo retrovisor y echarle la culpa de todo a la figura que representa el nombre de Álvaro Uribe Vélez. Llegó el momento de que cada uno tome conciencia. La particularidad cotidiana de todos hace parte del cambio. Si se arregla la forma de pensar, se compondrá la forma de vivir. El problema no es la educación, sino la ausencia de principios y fundamentos de vida, valores éticos y morales
que en otras épocas fueron eje articulador e importante en las familias y el Estado. Colombia ha avanzado muchísimo, pero tiene una problemática muy grande, que no requiere solución desde un solo punto de vista, como lo dijo en semana el candidato vicepresidencial Rodrigo Lara Sánchez. Yo veo en el país un momento crítico, un momento en donde nos están vendiendo la desilusión, donde nos venden el caos del país, donde nos venden la idea de que este es un país inviable, y yo creo que Colombia ha avanzado muchísimo, pero tiene una problemática muy grande que no requiere la solución desde un solo punto de vista, sino una solución mucho más amplia, y es lo que yo he decidido tomar esta decisión de participar en un movimiento, no de un grupo político, no de un partido político específico, sino un movimiento que llama a la gente, que llama a la transformación desde las regiones, desde lo más lejano de Colombia. Allí es que estoy yo, de esto es que hago parte, con alguien que me brinda absoluta confianza, con alguien que ha sido mi amigo, que lo conocí de alcalde, y es un proyecto muy serio que va a buscar las mejores personas, va a buscar lo bueno que tiene este país para construir, pero sin odio, sin resentimiento. Yo creo que aquí hay que defender la institucionalidad, hay que defender lo que nos hace ciudadanos, lo que nos hace orgullosos, y yo estoy en ese papel. Hay muchos problemas, no desconozco, por supuesto, después de la pandemia, el incremento de la pobreza, cómo se dispara la pobreza, cómo se denudan todas estas deficiencias en educación, en salud. Entonces, esto es un movimiento amplio que precisamente nos invita a todos los colombianos a que demos a un lado, a que tengamos esperanza, y que los problemas no tienen color, no tienen partido, pero sí podemos contar con lo mejor de Colombia, y esa es la invitación que le hacemos a todos. La solución es mucho más profunda y requiere un respeto a la institucionalidad y el sistema democrático. El país y la sociedad serán inviables si se sigue conectando con políticas que avalan el actuar de desadaptados, patanes y bárbaros que matonean a cualquiera porque el fin justifica los medios. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Malicia indígena que tomó carrera en la corrupción pública y privada advierte que se está en el marco de un colectivo social en el que muchos solo piensan en el bienestar individual, encantadores de serpientes que fungen de corderos mansos acompañados de los mismos canallas que sin pudor van de partidos a movimientos derrochando recursos y esperando que otros arreglen lo que ellos no pudieron. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado Pacto Histriónico. Sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Al país solo lo compone quien tenga una mejor actitud, aquel que cuente con la experiencia para implementar excelentes dinámicas que motiven a que las personas hagan parte del cambio. Triste es reconocer que la mezquindad y antivalores que quieren vender los políticos y figuras públicas que conectan con el escabroso proceder del Pacto por Colombia está calando en una sociedad a la que le hacen mucha falta unas libras de pudor, varias gotas de ética, cucharadas de aceptación de realidad, fanegadas de autoestima, kilos de testosterona y mucho, mucho amor. Coyuntura de la nación demuestra que valen más las palabras que los hechos. Pequeños cambios como sociedad traerán un mejor futuro. Humildad, empatía y sabiduría son necesarias en este instante para sentarse a construir con quien piensa distinto. El ego de los candidatos y el querer acaparar poder desde un pacto histriónico agudiza la polarización y atiza la intolerancia que está acabando con la paz y la coherencia que debe reinar en la construcción de una nueva realidad. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en su dispositivo de pantalla,
a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.